Bien, como les decía aquí en los métodos de enseñanza del derecho, aquí precisamente cuando estábamos hablando de lo que es Gabino Barreda, lo que es Justo Sierra, estamos empezando ya un procedimiento que para el siglo XX va a tener como solvente estrictamente lo social. Y esto social va a ser representado en un modelo que tendremos ya para el siglo XX con el inicio de sus garantías. No me recuerdo, doctor. Bien, veamos. Esto es lo que pretende la educación positivista. ¿Cuál fue la crítica que hicimos incluso la clase anterior en relación a esta circunstancia? Doctor, el problema lo platicamos con la Constitución de 1857, que hacer una constitución netamente liberal y con ello individualista hacía prácticamente imposible que el gobierno, doctor, que el poder ejecutivo gobernara. Pues al estar tan dividido el legislativo, no se podía gobernar. ¿Qué fue la crítica que realizamos? Bueno, ya entenderemos entonces a Daniel Cosío Villegas cuando señala en la Constitución y sus críticos de 1857 que qué es lo que se tenía que hacer, cooptar el poder por parte del presidente de tal manera que solamente así se podía gobernar. Y ese procedimiento dijimos que empezó a hacerlo desde Benito Juárez, después Sebastián Lerdo de Tejada y por último don Porfirio Díaz, de tal manera que para el siglo XX vamos a tener la figura netamente del presidencialismo. De tal manera que don Porfirio Díaz va a ser el mejor ejemplo del modelo kantiano. Por eso ustedes también en la clase anterior me han dicho, es que la época porfirista fue una época donde se dio orden, trabajo y progreso, doctor. Fue la época de la construcción de los ferrocarriles, se empezó a hacer los telégrafos, también empezó a haber la energía eléctrica, se empezó a darle educación, comienza un periodo de industrialización para tratar de equilibrar el gran poderío de los Estados Unidos. Al saber don Porfirio Díaz que Estados Unidos tenía fines expansionistas, pues vino también las invitaciones a economías de otros países, específicamente de Europa, para que invirtieran en México. Por eso usted tenía compañías petroleras inglesas, compañías petroleras americanas, tenía compañías holandesas, francesas y demás, para tratar de crear un equilibrio y con ello que Europa protegiera un poco la débil economía de México. Pero se trataba de hacer esto a través de estos principios. Incluso, para hablar de estos principios lo platicamos en algún momento. ¿Qué fue lo que dijimos? Ustedes, por amor, alguien los mandó a la escuela. ¿Qué significa que alguien les pagó y demás? Al llegar a la escuela, ¿qué hicieron? Se ordenaron a las habilidades y destrezas que año por año iban los profesores indicándoles. De tal manera que al ordenarse de mejor forma, ustedes estaban siendo seleccionados. No todos podían pasar de un año a otro, sino los que solamente hubieran adquirido las habilidades y destrezas que se requerían. Al término de la ordenación, ustedes encontraron un trabajo y ese trabajo les dio un progreso, y el progreso se mide por propiedad. En la medida que hay propiedad, hay libertad, hay igualdad, hay seguridad y hay certeza. Por eso en su momento dijimos que una de las características de la educación es la socialización, porque estos son los valores esenciales de convivencia diaria de donde pueden ir derivando los anteriores. Doctor, pero aquí nos hace falta la propiedad como elemento esencial de la vida, como elemento esencial de la educación. Y la vida es un presupuesto de todos estos. Sin vida no se da alguno de ellos. Como ustedes podrán advertir, el modelo educativo del que estamos hablando aquí para el siglo XX derivó en una educación de tipo social dirigida ¿a qué? Dirigida a lo que el Estado estuviera pretendiendo en relación a la tecnificación. Doctor, pero pónganos el ejemplo porque no lo entendemos muy bien. Ustedes y yo platicamos que México, después de la guerra interna de la Revolución Mexicana y después de la guerra civil, junto con los cristeros y demás, había tenido una pérdida de aproximadamente 17 millones de personas. Lo que implicaba que en muchos lugares se encontraban prácticamente despoblados, pues tenemos una población aproximadamente de 34 millones. Al haber muerto 17 millones entre la hambruna y las guerras, pues México se quedó con la población, la mitad de la población de la que originalmente tenía en 1910. Lo que implicó entonces que muchas personas tuvieran que irse a trabajar, como las mujeres, y comenzar algunos periodos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de esto, ¿qué es, doctor? En esta circunstancia, bueno, cuando se da todo esto de la revolución, las pérdidas de las vidas y todo lo demás, viene precisamente un aspecto muy de carácter social. En ese aspecto de carácter social, la consecuencia necesaria es que la unificación de este país tiene que buscarse a través del concepto que ustedes y yo llamaron
El nacionalismo trataba de unificar ya de por sí a este país muy dividido a través de, ¿qué me dijeron? A través de la unificación de un pueblo a raíz, pues con su raíz histórica o mítica. Eso ustedes me dijeron cómo se llamaba, el romanticismo alemán, ¿de quién? De Goethe, ¿se acuerdan? Y eso en materia jurídica, ustedes me dijeron, doctor, eso es cuando vamos al espíritu de la ley, cuando en una interpretación para saber qué fue lo que quiso hacer el legislador para un amparo, pues tengo que revisar las exposiciones de motivos, porque es ir al origen del por qué se hizo la reforma legal. El origen mítico del pueblo mexicano, incluso lo pusimos con varios ejemplos, ¿cuál fue? La Virgen de Guadalupe, de tal manera que podemos entender por una parte que la Virgen María es precisamente el origen a través del cual se unifica el pueblo y la importancia de la religión para tal circunstancia, es decir, de las reglas que van a propiciarse. De la misma forma, ya dijimos que las reglas de la religión, y hablamos de la teología política de Carl Schmitt en su momento, va a hablar de la perfección, la religión, y la perfección de un ser humano o la perfección de una persona o la perfección del grupo es cuando existen sus contrarios, ¿lo recuerdan? Es decir, cuando existe hombre y mujer unidos unos solos. Incluso hablamos jocosamente de la película del Código Da Vinci, hablamos de la estrella de David, de la simbología, ¿se acuerdan? ¿Cómo dijimos que se llamaba esa perfección en el Estado y con eso la teología política de la que hasta este momento hemos señalado? Se llama la madre patria. Que cuando nosotros veamos estos conceptos de nacionalismo de carácter social, va a dar como consecuencia que, doctor, mire, si lo quiere llevar a nivel político, ahí le va. Porque para nosotros lo social es lo revolucionario. Y si veo esto, PNR es partido revolucionario, que durante de 1930 hasta prácticamente los 2000 gobernó prácticamente este país. Porque es el antecedente del y por tanto, este partido es netamente social, consecuentemente netamente corporativo. Oiga, pero quedó en el tintero lo que estábamos diciendo del México después de la Revolución. Sí, el México después de la Revolución tenía que pasar de un México rural a un México industrial. Porque hablar de lo social, ustedes me dijeron incluso en otra clase que hablar de lo social no es hablar de la libertad, sino hablar de ¿qué? De la igualdad. Y la primera igualdad o desigualdad que se da basado en este modelo que tenemos aquí es la desigualdad de propiedad. Incluso ustedes y yo platicábamos que hay una diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Y las diferencias sociales se dan por las desigualdades de resultados, pues el origen de la propiedad o de algunas circunstancias es lo que permite perpetuar las desigualdades sociales y por tanto no podemos confundir el derecho con la posibilidad de que todos sean tratados con igualdad a la igualdad de resultados. El derecho no produce igualdad de resultados, da igualdad de oportunidades, que es distinto. ¿De acuerdo? Incluso cuando hablamos de este modelo educativo dijimos, bueno, ¿cómo se da la igualdad de resultados? Entonces, doctor, y lo primero que dijimos es que la primera igualdad que tendría que darse es una igualdad económica. Y de ahí vamos a entender lo que estábamos diciendo con Lázaro Cárdenas. No lo entiendo. Sí, señor, la igualdad económica con Lázaro Cárdenas se da a través de ¿qué? De la industrialización. En la medida que los objetos ya no son artesanales, sino son industriales, bajan sus costos. Al bajar sus costos, cualquiera lo puede adquirir. Dos modelos hablamos en su momento. Henry Ford, y eso es en Estados Unidos, y en Alemania, Volkswagen. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Y por eso el siglo XX es un siglo de la industria. ¿Y qué se va a requerir para terminar con esta parte historiográfica? Pasar de un México rural a un industrial. Por tanto, ¿qué necesitamos? ¿Más campesinos o más técnicos? Y concluimos nuestra idea aquí con qué. Entonces, doctor, es cuando el señor presidente general Lázaro Cárdenas crea los actualmente conocido como el Politécnico. Y entonces vemos cómo la educación iba de la mano en ese momento ya con el modelo de Estado. Se necesitaba ser un país industrial, no necesitamos más filosofía ni sociología, sino más tecnificación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien.